Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, que hemos apartado este momento para ver esta hermosa transmisión, este hermoso programa que se ha hecho. Sin duda que hemos sido grandemente bendecidos durante esta semana. Agradecemos a Dios por la multitud de sus misericordias, porque sin duda que a pesar de todo, a pesar de la crisis que vivimos, Dios se ha manifestado en nuestras vidas y en nuestras familias. Y una vez más nos ha permitido llegar a este hermoso sábado, 24 horas en las cuales nos conectamos con nuestro buen Dios. Vamos en este momento a dedicar un momento especial para el estudio de su palabra. Por ello quisiera invitarles para que fuésemos por nuestras Biblias y vamos a meditar en esta noche en la historia de un hombre llamado Oseas. Vamos a leer el libro de Oseas capítulo 11, Oseas capítulo 11, versículo 1 y 2. Leemos juntos lo que dice la Biblia, Oseas 11, 1 y 2. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Vamos a orar para pedirle a nuestro buen Dios que dirija nuestro estudio en esta hermosa noche. Querido Padre, muchas gracias por tus bendiciones, por la multitud de tus misericordias con que cada día de esta hermosa semana has guiado nuestra vida. Gracias, Señor, por sostener a nuestra familia. Gracias, Señor, porque cada día nos ofreces la salvación. Sin duda que somos pecadores, por eso nos humillamos ante ti y pedimos que borres nuestras faltas. Vamos a iniciar, Señor, un sábado más, 24 horas en comunión contigo. Permite que tu Santo Espíritu santifique nuestras vidas, nos eleve hacia ti y de manera especial en este momento, al hacer uso de tu palabra, habla a nuestros corazones, oh Señor.
que tu palabra sea tan clara, que al mismo tiempo tu Espíritu Santo impregne esas verdades en nuestra vida y tengamos el deseo de ser cambiados. Te invitamos a nuestro estudio en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso versículo que encontramos como lectura de esta hermosa noche y que nos acompañará en nuestra reflexión. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. El libro de Oseas, el mensaje que Dios tiene para el pueblo de Israel, es un mensaje muy peculiar. Desde que nosotros leemos de las primeras páginas, los primeros versículos, nosotros encontramos a través de la historia familiar, a través de la vida de su familia, un mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. Una historia bastante rara, podemos llamarle, si así queremos verla, porque la Biblia relata la orden que Dios le dio al profeta, al escogido, al varón de Dios, que debía casarse con una mujer adúltera, con una mujer prostituta, dice la Biblia, y con ella él debía procrear hijos. La historia menciona que él fue obedeciendo la voz de Dios y se casó con una mujer prostituta, y de ella concibió 3 hijos. Los nombres de esos 3 hijos tenían un significado especial. Cada nombre de esos muchachos era un mensaje de llamado al arrepentimiento para el pueblo, para la nación de Israel. Sin duda que a Oseas le tocó vivir las épocas más tenebrosas en la vida espiritual del pueblo de Israel. Tal fue así que la ilustración que Dios utilizó, que la forma muy particular como Dios escogió para darle un mensaje a la nación idólatra de Israel, fue muy dolorosa para la vida de este profeta. Como escogido por Dios, tenía que cumplir con los requisitos, con la forma, con el mensaje, con las prescripciones que Dios le estaba requiriendo como un medio de ilustración para el pueblo de Israel. La historia del capítulo 1 menciona el periodo en el que Oseas fue rey. Su mensaje más específico fue dado para Israel en la parte norte, para las 10 tribus que en la parte norte constituían el reino de Israel, y 2 tribus en la parte del sur, Judá y Benjamín, que constituían entonces por consiguiente el reino de Judá en la parte sur. Su ministerio profético entonces tiene que ver con un mensaje para la nación de Israel, un juicio inminente que se aproxima. ¿Para quiénes? Para los que pertenecían a la nación israelita. Después de tantos llamados, posiblemente era la forma más congruente, más escogida, la que más se apegaba para la situación. La Biblia menciona que el libro de Oseas, mejor dicho, Dios llama. De paso, el libro de Oseas es un libro donde nosotros mejor comprendemos el amor de Dios por los seres humanos. Y antes de adentrarnos más en el estudio del libro de Oseas, quisiera hacerte una pregunta. Hablando del amor de Dios, ¿cuál es la mayor demostración de amor de Dios en tu vida? Ponte a pensar. Reflexionemos en esta noche, en estos primeros minutos del día santo del Señor. ¿Cuál es el mayor o la mayor demostración de amor de Dios en tu vida? Posiblemente sea el que tiene salud en medio de esta pandemia. Posiblemente la mayor demostración de amor sea que están todos reunidos como familia. ¿Cuál es la mayor demostración de amor de Dios en tu vida? Creo que el mayor acto de amor de Dios es que
Él hizo provisión de salvación para nuestra vida. Y eso es lo que se demuestra, eso es lo que se relata en el libro de Oseas. A través de una historia muy singular, Dios, a través del libro de Oseas, a través del profeta Oseas, envía un mensaje para la iglesia de hoy. Los 3 hijos, 2 hijos y una hija del profeta Oseas, tenían nombres muy significativos. Lo primero que podemos extraer del libro de Oseas es que el amor de Dios siempre hace llamados al arrepentimiento. Y lo vamos a encontrar en todo el libro de Oseas. Los nombres de estos 3 hijos de Oseas predecían el futuro, pero al predecir el futuro también se convertían en un llamado al arrepentimiento. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 4, después de que nació su primer hijo, Dios le dijo al profeta que le debía poner por nombre Jezreel, que significa Dios diseminó. Y esto predecía el futuro triste que le deparaba al pueblo de Israel si no se arrepentía. El segundo hijo, a la hija le puso por nombre Lo-ruhama, que significa, de acuerdo al versículo 6, no compadecida. Y esto también apuntaba, dice el versículo 6, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. El tercer hijo se llamó Lo-ami, que significa no es mi pueblo. Es decir, Dios a través de los hijos de Oseas les estaba anunciando lo que en el futuro iba a ocurrir. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Dios los iba a diseminar, los iba a dispersar. ¿Qué más iba a ocurrir? Dios, cuando derramara sus justos juicios, no iba a tener compasión de ellos. Y a través de Lo-ami, desafortunadamente y con dolor en el corazón, sin duda que Dios estaba diciéndole, ya no serán mi pueblo. Los mensajes entonces, por consiguientes, eran para advertirles que desistieran de su mal proceder. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel? Nosotros podemos encontrar los llamados de Dios al arrepentimiento. El adulterio en el libro de Oseas está muy relacionado, significa infidelidad. De lo que Dios acusa al pueblo de Israel es de infidelidad. Es decir, Dios es un Dios celoso. Es un Dios que reclama la adoración para Él únicamente. De hecho, este es el punto en el que Dios dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios. Es a mí. Lo que el apóstol Pedro y Juan dijeron en aquella ocasión, es necesario primero obedecer a Dios. En el primer mandamiento, en el libro de Éxodo, en capítulo 20, ahí se menciona, dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque tu Dios es un Dios celoso. Dios acusa al pueblo de Israel de infidelidad. ¿Cómo infidelidad? Por un momento servían a Dios, con sus bocas adoraban y alababan a Dios, al Dios verdadero, pero con esa misma boca adoraban y alababan ¿a quién? A los dioses falsos. Aún en medio de ello, Dios en su amor y en su misericordia les hace un llamado al arrepentimiento, y lo encontramos en diversos versículos del libro de Oseas. Vayamos al capítulo 7, versículo 1. Veamos cuál es el llamado que Dios tiene. Dice, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, que practican el engaño. El ladrón entra y el salteador despoja afuera. Es decir, mientras yo curaba a Israel, el amor de Dios por esa nación que ahora se estaba alejando de Él. Lo segundo que nosotros encontramos, otro llamado, lo encontramos en el capítulo 12, versículo 6, si buscamos allí. Dice el profeta, tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. A lo largo de los capítulos, de las páginas del libro de Oseas, nosotros encontramos en repetidas ocasiones Dios llamando al pueblo a que se vuelvan. Vuélvete a tu Dios.
El versículo 1 del capítulo 14, una vez más Dios suplicando al pueblo de Israel: vuelve Israel a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Vuélvete. Es el mensaje repetido que se encuentra. Sin embargo, el capítulo 4, versículo 6, es el que da una sentencia muy triste para el pueblo de Israel. Dice el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios fue lo que acarreó la desgracia del pueblo de Israel. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que acarreará desgracia al pueblo de Dios en los últimos días. Mi pueblo fue destruido. Sin embargo, parecía ser que a pesar de los tantos llamados que Dios le hacía al pueblo de Israel, de las tantas manifestaciones de su amor, de su misericordia, los mensajes no eran escuchados. Porque mire que el profeta denuncia al pueblo de Israel su pecado de que no quieren convertirse. El capítulo 7, versículo 10 dice: la soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, ellos no se vuelven ni buscan a Jehová su Dios. Estaban tan decididos. El proceder de su corazón del pueblo de Israel ya era así como el de los antediluvianos, de continuo solamente el mal. Es que cuando los seres humanos, su proceder es de continuo al mal, las demostraciones de amor ya no son suficientes. Dice: con todo, ellos no se vuelven ni buscan a Jehová su Dios. Otra demostración de amor lo encontramos en el capítulo 11, versículo 1 y 2, el versículo que leímos como el texto clave. Dice: cuando Israel era muchacho. ¿Cuándo fue que Israel fue muchacho? Bueno, cuando nació como un pueblo a través de ese patriarca llamado Jacob, de sus 12 hijos, conocido después como las 12 tribus de Israel. Cuando Israel era apenas un muchacho, cuando apenas se estaba formando como nación, yo lo amé. Era el pueblo escogido por Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando estaba en esclavitud, Dios lo sacó con mano poderosa, dice el libro de Éxodo. Dios está relatando la historia de amor entre Él y el pueblo de Israel. Pero dice tristemente: cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. Demuestra la historia vívida que Dios experimentó con el pueblo de Israel y la historia vívida que Dios muestra con su pueblo en la actualidad. Mientras más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. Dios se presenta como un padre que tiene un hijo. Y rápido viene a nuestra memoria la historia del hijo pródigo, la historia de la humanidad. Cuanto más Dios amaba a su hijo, cuanto más aquel padre amaba a su hijo, tanto más vino y le dijo: dame la parte que me corresponde. Es el amor de Dios por su iglesia de hoy. Tanto más Dios ama a su iglesia. El Espíritu de Profecía dice que la iglesia es la depositaria del amor de Dios. No hay otra cosa en esta tierra a la que Dios le demuestre más su amor y su misericordia que a su iglesia. Por eso es que el mensaje se aplica. Cuanto Dios más ama a veces a su iglesia, cuanto más a veces nosotros nos alejamos de Él. A los Baales sacrificaban, a los ídolos quemaban incienso. Las evidencias que Dios le daba de su amor eran lo suficientes como para que todos se volvieran hacia Él y le adoraran. Las evidencias del amor de Dios que nosotros vemos hoy de manera especial manifestados en esta pandemia es para que nosotros nos volviéramos a Dios y le rindiéramos solamente a Él alabanza. Sin embargo, en muchas ocasiones hay otras cosas en nuestra vida que tienen prioridad. Quizá nosotros no adoremos a imágenes. Quizá nosotros no tengamos en casa una estatua a la cual rendirle adoración. Sin embargo, hay muchos dioses
las diversiones que nosotros tenemos, las cosas que escuchamos, muchas veces el trabajo, muchas veces la familia, en fin. Cuanto más yo le amaba, cuanto más le demostraba mi amor, dice Dios, cuanto más se alejaban de mí. En vez de adorarme a mí, sacrificaban. En vez de que cada mañana ellos me adoraran, dice Dios en nuestro contexto. En vez de que cada mañana yo recibiera cantos de alabanza, en vez de que cada mañana yo escuchara que leen mi palabra, lo que más se hacen son cualquier otra cosa, menos buscarme a mí. Escuchamos aquí entonces a un Dios triste, que tiene un amor tan grande por sus hijos, pero que sus hijos no lo aprovechan, no lo desprecian. Ese conságrate a Dios de todas las mañanas es lo que alegra el oído de Dios. Pero dice, tanto más yo quería que ellos me alabaran, tanto más se iban y adoraban a otras cosas. El capítulo 11, mismo versículo 7, es el que dice, mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y es lo que ocurre en nuestra actualidad. Reflexionemos en nuestra vida. Vamos a dejar por un momento el pueblo de Israel. Aunque me llaman el Altísimo. Sí, reconocemos que Dios vive allá, que es el Todopoderoso, pero ninguno quiere enaltecerme. O sea, en la vida de ellos no se ve que adoren a ese Dios. Ay, queridos hermanos, el libro de Oseas encierra el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Si a través del libro de Oseas no podemos entender el amor de Dios, no sé qué más pueda haber para nosotros hacernos recapacitar. Así que en primer lugar el libro de Oseas nos enseña que el amor de Dios trae llamados de arrepentimiento. Lo segundo que nosotros encontramos en el libro de Oseas es que el amor de Dios también trae juicios. Es decir, tan grande es el amor de Dios que un día ese amor dejará de convertirse en amor y se convertirá en justos juicios. Y lo encontramos en el capítulo 2, versículo 4. Vayamos en nuestras Biblias, vamos a hojear todo el libro de Oseas en esta noche. Oseas capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice. Dios le envía mensajes de arrepentimiento. Vuélvanse a mí. ¿Sí? Lo que leímos en el capítulo 7.1 y en el capítulo 12.6. Vuélvanse. 14.1 también. Vuélvanse a mí. Sin embargo, después de que el pueblo no escucha la voz de Dios, ahora Dios también se vuelca su amor ¿en qué? En ira, en juicio. Miren lo que dice, versículo 4 del capítulo 2. No tendré misericordia de sus hijos. Miren lo que dice una cita del libro Exaltad a Jesús. Es un devocional, Exaltad a Jesús en el día 24 de mayo. Me encanta esta forma de explicar esto, que el amor de Dios trae juicio. Dios es amor. Dio evidencia de ese amor en el don de su Hijo unigénito. Sin embargo, el amor de Dios no excusa el pecado. Dios no excusó el pecado de Satanás, de Adán, ni de Caín, ni le excusará en ninguno de los hijos del hombre. Decíamos en el mensaje de la semana pasada que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. No tendré misericordia de sus hijos. Es un Dios que volcó su amor grande. Hay mucha gente hoy que dice que Dios es amor y es una verdad. La Biblia así lo presenta. Pero equivocadamente decimos que como Dios es amor, entonces nunca hará un justo juicio a aquellos que tomen en vano su nombre y a aquellos que desprecien la salvación. Es totalmente errado. Dios es amor y lo dio en evidencia cuando entregó a su único hijo. Sin embargo, el hecho de que Dios sea amor no excusa el pecado. Dice que no excusó el pecado de Satanás, de Lucifer en el cielo, tampoco excusó el pecado de Adán, ni tampoco el de Caín. Y dice, y tampoco excusará
el pecado de ninguno de los seres humanos. La evidencia está en el pueblo de Israel. Dios se los advirtió, en todo momento se los dijo. Sin embargo, ellos pensaron como muchos de nosotros pensamos, que como Dios es amor, nunca entonces se airará con su pueblo. Mire lo que termina diciendo esta parte. Cada ofensa hecha contra Dios, por diminuta que sea, se anota en los registros, y cuando se esgrima la espada de la justicia, realizará la obra que fue hecha contra el divino sufriente. Se hará justicia, porque el odio de Dios por el pecado es intenso e irresistible. Hemos visto siempre la cara del amor de Dios, pero Dios tiene otro lado, que es un Dios de justicia, un Dios de juicio. En el mismo capítulo, versículo 13, 2:13 dice, los castigaré por los días en que se inclinaba a adorar a otros dioses que no era yo. Y en repetidas ocasiones nosotros vamos a encontrar en el capítulo a lo largo del libro de Oseas que Dios les llama al arrepentimiento, pero también les muestra lo que ocurrirá si ellos no se vuelven de su mal proceder. Dice el libro Camino a Cristo, pero nadie se engañe a sí mismo con el pensamiento de que Dios en su grande amor y misericordia salvará aún a aquellos que rechazan su gracia. Escucha lo que dice, nadie se engañe pensando que en su grande amor y misericordia Dios salvará aún a aquellos que rechacen su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz. Si hay alguno que piensa que Dios es grande en amor y que Dios en algún momento cuando usted quiera la habrá de salvar, está totalmente equivocado. Dios es un Dios de amor muy grande, pero tenemos que comprender esta noche que Dios es un Dios también de juicio. Y nosotros lo encontramos en el libro de Oseas, cuando Dios le presenta, los voy a castigar. De paso, el capítulo 4, versículo 6 es el que dice que ya el pueblo había sido destruido por falta del conocimiento. Dios puede ser muy grande en amor y misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y el llamado para el pueblo de Israel era que ellos se volvieran a Dios para que los juicios que estaban diseñados no se llevaran a cabo. Es el capítulo 5 y es el capítulo 7 y el capítulo 8 donde se nos presenta lo duro que iba a ser el justo juicio para el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no decidieron obedecer la voz de Dios y conocemos su triste historia. El fin que les llegó, el juicio de Dios en el año 722 antes de Cristo, en la devastación, en la destrucción que hubo para el pueblo de Israel. De paso, nunca más volvieron a conocerse como el reino de Israel en la parte norte. Dios es fiel a sus promesas. Dios es amor, pero su amor llegará a un momento en el que se volcará en justicia, en juicio para aquellos que no acepten su amor, su gracia y sus misericordias. Lo tercero que encontramos en el libro de Oseas es entonces que el amor de Dios trae salvación. Vea lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Volvámonos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas Él nos curará. Y el versículo 3 dice, esforcémonos por conocer a Jehová. Dios desea que nosotros nos volvamos. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de amor. Y lo vemos en el capítulo 11, el versículo que leíamos hace un momento. Yo lo amé, dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. ¿Sabes cuán grande es el amor que Dios siente por ti? Que lo manifestó de acuerdo a San Juan 3:16, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno de los versículos más emocionantes del libro de Oseas es el que se encuentra en el capítulo 14, versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión y los amaré de pura gracia. ¿Sabes por qué Dios te ama?
No es porque seas merecedor, no es porque sea merecedor. En ti y en mí no hay nada que pueda decir que yo merezco. De hecho, fue el apóstol Pablo el que mejor lo entendió y le escribió a la iglesia de Éfeso. Si me acompañan a ir en nuestras Biblias, al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Su salvación y mi salvación, de acuerdo a lo que el profeta Oseas dice, que los salvaré, los amaré de pura gracia. Alabado sea Dios, porque no hay nada en nuestra vida que nosotros tengamos que hacer, porque Dios dice su palabra que nos ama ¿de qué? De pura gracia. Su amor es tan grande que sobrepasa lo que nosotros podamos entender y que nosotros podamos comprender. Por eso que si hay algo, y preguntaba al principio, ¿cuál es la demostración más grande de amor de Dios para ti? No es solamente que tengas vida, no es solamente que tengas tu familia, es que Él un día murió para darte salvación y para darte vida eterna. Es interesante la forma como termina el capítulo 14, como termina el libro de Oseas. Versículo 9. ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? ¿Quién es el sabio? Dice, ¿quién es sabio para que sepa esto? ¿Qué es esto que debes saber? Volvernos a Dios, como dice el capítulo mismo 14, versículo 1. Vuélvete, Israel, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y lo demuestra, dice, ¿quién es sabio para que sepa esto? Dios deseaba que el pueblo de Israel fuese sabio. ¿Quién es prudente para que lo comprenda? Dios deseaba que el pueblo de Israel fuese prudente, porque los caminos de Jehová son rectos. Por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Saben? El pueblo de Israel le pasó lo que el sabio Salomón escribió en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Volvámonos al Señor, querida iglesia. El libro de Oseas tiene tantas enseñanzas y solamente quiero compartir contigo estas tres esta noche. El amor de Dios es tan grande que nos llama al arrepentimiento. El amor de Dios es tan grande que también trae juicio. Sin embargo, lo que más sobresale del libro de Oseas es que el amor de Dios es tan grande que nos regala la salvación. ¿Quién es sabio esta noche para que escoja el camino de Jehová? ¿Quién es el prudente para que escoja el camino de la salvación? Querida iglesia, querido hermano, me encanta la forma tan maravillosa como termina este libro, porque los caminos de Jehová son rectos. Por ella caminan los sabios y los prudentes, pero los rebeldes caerán en ellos. ¿A qué grupo tú perteneces? Hay una salvación tan grande, dijo el apóstol Pablo, que debemos aprovechar. Jesús mismo lo resumió, amor tan grande, de tal manera. Queridos, aprovechemos esa salvación. Dios no miente, no es hijo de hombre para que se arrepienta. A la luz de la historia del libro de Oseas, se presenta una gran verdad. Dios cumplió su palabra. Amó tanto al pueblo de Israel, que lo amó tanto que cuando colmó su misericordia, se volcó sobre ellos con juicio, con justicia. Ama tanto al planeta Tierra que dio su vida, y es amor tan grande que un día el no aceptarlo se volcará en juicio y en justicia. Por ello es que hoy nosotros debemos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Querido hermano, hermana que me escuchas, Dios hoy nos invita a que nosotros cada día aprovechemos esa salvación tan grande que Él nos ofrece.
Amigo que me escucha, que no has tomado tu decisión, Dios hoy nos ofrece una salvación tan grande que no aceptarlo traerá consecuencias graves para nuestra vida. Si Dios no tuvo misericordia del pueblo de Israel, tampoco lo tendrá de ti. Si a Él lo escogió en un momento para ser una nación escogida, tampoco tendrá problema en que su amor se transforme en ira y nos desprecie y podamos nosotros vivir la misma historia del pueblo de Israel. Aquel que no aprenda del pasado está condenado a vivir la misma historia. Que la historia del pueblo de Israel nos enseña a nosotros hoy a volvernos al Señor. Ese es el mensaje del libro de Oseas. Vuélvete a Jehová tu Dios. ¿Qué hay en tu vida que te están alejando, que nos están alejando de Él? Hoy Dios nos invita que nos volvamos a Él. No sé cuál sea tu concepto que tengas de Dios. La Biblia nos presenta a un Dios de amor. Mi pregunta sería, ¿conoces a ese Dios? El pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento de Dios. Hoy tú tienes a la mano, al alcance el conocimiento de Dios a través de su palabra. La Biblia presenta a ese Dios de amor. Yo quiero conocerlo. ¿Y tú? Ojalá que hoy nosotros podamos decidir entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Volvernos por completo. Dejar de vivir esa vida doble. Y decirle al Señor, yo quiero solamente servirte a ti. Dios condena la infidelidad, como vimos en el sermón del día miércoles, y anima a que nosotros consagremos nuestra vida por completo a Él. Quisieras tú este sábado, al iniciar las primeras horas, consagrar tu vida a Él, y este sábado las 24 horas regalárselos, dárselos, y permitir que Él entre en nuestra vida y nos muestre dónde estamos mal, y nos haga sabios y prudentes para la salvación. Que ese sea tu deseo, es mi oración en esta noche. ¿Qué te parece si oramos para pedirle al Señor que nos muestre dónde estamos mal y que nos ayude a enderezar nuestras sendas? Señor nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra, por el mensaje que a través del libro de Oseas nosotros podemos extraer. Es grande tu amor, es grande tu misericordia, sin embargo tienen límites. Ayúdanos hoy que tenemos tiempo de gracia, tiempo de oportunidad, poder aceptarlo, poder volvernos hacia ti de nuestro mal camino y hacer de ti el centro de nuestra vida. Que este sábado nuestra comunión contigo pueda ser no solamente reconocer a un Dios grande en amor por lo que hace, sino por lo que hizo un día al regalarnos la salvación. Quédate con tu iglesia, Señor. Conoces la intención, conoces la oración de cada corazón. Respóndele, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este sábado, síguete quedando con nosotros y que cada momento vivamos en comunión contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un feliz sábado.
Te